Gloria al que vive. Gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. A Él le damos siempre la adoración. A Él le damos siempre la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios sea siempre poniendo en cada uno de nosotros, hermano, el poder orar. La oración tiene un poder tan grande, hermano. La oración tiene poder. Que Dios nos ayude, hermano, ¿verdad? Para que esa fe crezca en cada uno de nosotros, hermano, y que Dios ponga siempre el querer como el hacer su voluntad. Amén. Así que Dios me le bendiga. Pueden pasar a sus lugares. Que Dios nos dé la sabiduría, hermano, a los que enseñamos, a los maestros. Que Dios nos dé la sabiduría para poder enseñar, hermano. Siempre lo digo, hay una gran responsabilidad en nuestros hombros el poder enseñar la palabra, hermano, porque el oyente está, ¿verdad?, para aprender, pero a la misma vez usted como oyente tiene el privilegio grande, hermano, de tener la Biblia para poder usted escudriñar si es verdad lo que estamos hablando, ¿verdad? Porque hoy en día, hermano, todo eso hay que tener cuidado, porque el Señor nos ayude. Así que vamos ahí a la palabra, a la enseñanza de ahora, el libro de Daniel, capítulo 6. Tengamos abierto, hermano, nuestros 5 sentidos, la Biblia, para poder leer la palabra, hermano. Los días martes es enseñanza, ¿verdad? Los martes uno puede estar con la Biblia abierta, leyéndola, los versículos que estamos dando. Siempre lo he dicho, es diferente a un día de culto de evangelístico. El culto evangelístico solamente se lee la palabra al principio, después uno cierra la Biblia y abrimos el oído y el corazón para que Dios nos hable a través de su palabra. Pero hoy es enseñanza, amén. Vamos a aprender de la palabra con la ayuda del Espíritu Santo. Vamos a hablar respecto a la oración, hermano, la importancia que tiene la oración y que Dios respalda al creyente que ora, hermano. Nos gusta que Dios nos respalde, pero Dios no va a respaldar a cualquiera, hermano. Aquí lo encontramos en la Biblia. Dios respalda al que ora, ¿verdad? La vez pasada lo decía mi hermana que no a nadie, ¿verdad?, le gusta orar, pero es un hábito, algo que aprendemos y lo vamos desarrollando, la oración, hermano, ¿verdad? Es algo que tenemos que ir desarrollando prácticamente y hacerla parte de nosotros, hermano. Y lo que resalta de Daniel, que es lo que habla en esta enseñanza, es que él oraba. Y todos sabemos, 3 veces diario, hermano. Pero vamos a ver qué nos dice la palabra. Daniel capítulo 6, vayamos. Todo el capítulo habla de esta enseñanza, pero vamos a detenernos o a leerlo salteadamente. Gloria al Señor. Aleluya. Daniel capítulo 6. ¿Lo tenemos? Capítulo 6, vamos a leerlo del versículo 3 en adelante. Gloria al Señor. Y la palabra del Señor, como es santa, vamos a darle lectura bajo la dirección de los 3 grandes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Daniel capítulo 6, versículo 3 dice de la siguiente manera: pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas, gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todos los reinos. Amén. Versículo 5, de ahí usted tenga listo el versículo 13. Dice el versículo 5, entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no lo hallamos contra él en la relación con la ley de su Dios. 13, por favor. ¿Cuántas veces hace su petición Daniel, hermano?
¿Y usted? A veces con una, hermano, al mes. Y con eso y que me la conteste el Señor. Daniel no, hermano, Daniel era persistente. Dice el versículo 14, cuando el rey oyó el asunto, le pesó pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Abrogado. 16 voy a leer y ahí lee el 19. Dice el 16, entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. 19. Acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Aleluya, todos juntos el 22. Nada malo. Padre, gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad. Gracias por darnos la oportunidad de estar en esta hora delante de tu presencia. Te pedimos y te rogamos, oh Dios, que nos hables a través de tu palabra. Usa, Señor, en esta hora la vida de tu siervo y ábrenos el entendimiento para poder entender tu palabra, porque no queremos ser simplemente oidores, sino hacedores de tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tuya sea siempre la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dele fuertes ofrendas de palmas al Señor. Mana Kaylee, busque si está encima mis otros ojos por ahí, los anteojos, gloria al Señor. Si no está encima, no, gloria al Señor. Esos son, gracias. A veces, hermano, la vista nos falla. Hay que estar preparado por cualquier cosa. Amén. Gloria al Señor. Vamos ahí, el tema, ¿verdad? Dios respalda al creyente que ora. Y sabemos, ¿verdad?, que este libro habla respecto a lo que es de Daniel. Daniel, ¿verdad?, un siervo conocido a la luz de la palabra. Todo el mundo conocemos esta historia, hermano, tan preciosa, ¿verdad? Lastimosamente no la ponemos en práctica y necesitamos ponerla en práctica. Necesitamos atesorar lo que es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Colosenses 4:2 nos dice, perseverar en la oración, velad en ella con acciones de gracia. La perseverancia, qué importante es la perseverancia. Bienvenidos nuestros hermanos, gloria al Señor. Estamos en Daniel capítulo 6 para los que van llegando. Mire la importancia, hermano, entonces de la perseverancia. La palabra nos dice que hemos de perseverar en la oración. Ahí decía la palabra, hermano, respecto a Daniel, que él oraba, su petición la ponía 3 veces. 3 veces, ese es el, cuando hablamos de Daniel, ese es el que resalta bastante, ¿verdad? Daniel era un hombre de oración. Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros, hermano, a poder desarrollar lo que es la oración, hacerla parte de la vida cristiana, hermano. La oración tiene que ser, hermano, como el alimento. Es la palabra o un alimento, ¿verdad? Nosotros sin alimento no podemos vivir. Así tiene que ser la oración. La oración, hermano, si no oramos, es como que no pudiéramos vivir. Y en verdad que necesitamos. La oración, sabemos, hermano, la oración no es repetición de palabras. La oración es hablar con Dios. Orar es hablar con Dios, hermano. Es la herramienta al cual nosotros tenemos para poder hablar con Dios.
Dios es un ser, hermano, un personaje que Él oye, Él está atento, dice la palabra, al clamor de su pueblo. Entonces necesitamos desarrollar eso, hermano. Y yo sé, ¿verdad?, que cuando venimos a la casa del Señor oramos, pero la vez pasada yo lo dije, debemos de tener un altar en nuestra casa de adoración. Y quizás, hermano, que si es largo el tiempo, gloria al Señor, ¿verdad? Y si es corto, también gloria al Señor. No estamos en un dilema si es necesario orar mucho o es necesario orar poco. Aquí la cosa es sea mucho, sea poco, que lo hagamos de corazón, que lo hagamos con entendimiento, ¿verdad? Que sepamos qué es la oración. Entonces la comunión con Dios a través de la oración nos hace más que vencedores. Yo la oración la he puesto o le llamo como la llave, como una clave, como la llave para abrir el candado o el cofre o la casa o el lugar o lo que sea donde nosotros tenemos el tesoro, ¿verdad? Yo así lo pongo, la oración. ¿Por qué, hermano? Porque es la llave que abre la forma. Dios conoce todo, hermano. Dice la Biblia que antes de que la palabra salga de nuestra boca, ya Dios lo sabe, ya Dios lo conoce. Dios conoce nuestra situación, pero Dios está esperando y está viendo que salga la palabra de nosotros. Entonces, cuando nosotros oramos, eso significa depender de Dios, aunque ya Dios lo sabe. Pero cuando usted ora, usted toca el corazón de Dios. Y eso da a entender que dependemos del Señor. Y la oración nos hace más que vencedores. A veces queremos ser vencedores, pero difícilmente, hermano, no oramos. Y si oramos, como decía un predicador, hacemos la oración del tirador, que solamente, hermano, pone una rodilla en el suelo y la otra en el aire. ¿Ha visto los cazadores de patos? Que se preparan, pero no están así. A veces sí somos nosotros los que oramos. Solamente, hermano, ni dejamos caer las rodillas cuando ya estamos levantando la otra. ¿Cómo, hermano? Difícilmente así, hermano. Bueno, y gracias a Dios que hacemos esa oración. Al otro, hermano, el tiempo le ganó. Se levantó y salió corriendo y que lo dejó el bus, que lo dejó el ray, que le dejó esto, que ya llega tarde y así sucesivamente. ¿Qué importancia tiene lo que es la oración? Necesitamos, hermano, vuelvo y repito, la oración es la comunión con el Señor. Cualquier cosa, aunque sabemos que ya Dios la sabe, comunicarle al Señor. Hermano, Dios es como el padre con el hijo, ¿verdad? Qué bonito es cuando el hijo desarrolla esa confianza con el papá y le dice, mira papá, necesito esto, me está pasando esto, mira, otro problema. Entonces el papá trata de buscar la solución. Es lo mismo el Señor, cuando nosotros llegamos al Señor a través de la oración, Dios comienza a actuar, a trabajar en nuestra vida. Y aquello que no lo podemos hacer nosotros, lo hace el Señor. Y recuerda, hermano, la protección que Dios nos da en medio del peligro. Vamos a estar, hermano, estamos expuestos al peligro. Entonces, el único que nos puede ayudar en ese peligro es Dios. ¿Y cómo vamos a comunicar? Es a través de la oración. Él ya lo sabe, o sea, eso es indefinitivamente, hermano, sabemos que Dios sabe nuestro pasado, nuestro presente y qué nos va a pasar el día de mañana. Por eso es importante la oración, de orar para que vayamos anticipadamente poniéndole en las manos del Señor. Porque mañana, ¿qué va a suceder de nosotros? Nadie de nosotros lo sabemos, pero Dios sí lo sabe. Entonces, a través de la oración le dijimos, Señor, guárdanos, si a ti te place un día más mañana, pues será un día más para bendecir el nombre del Señor. Y ahí Dios nos va a ir, hermano, guardando y guiando, fortaleciendo y librándonos de todo el peligro. O en medio de los peligros al cual estamos en este mundo, hermano, en esta tierra bastante fuerte. Necesitamos comprender lo que es la fe, hermano. La fe cristiana debe vivirse, no solamente en situaciones favorables, sino aún en las más difíciles. Fíjese que ese punto, bienvenido nuestro hermano, Daniel capítulo 6, fíjese que ese punto, hermano, no sé cómo usted lo puede visualizar, creo que hay de los dos puntos, pero
Pero hay gente que viéndolo de esta forma, ¿verdad? Sabemos que a Dios se le busca de toda manera. En todo tiempo se busca a Dios. A Dios no se busca, hermano, solamente en cierto momento o en cierto tiempo, en cierta situación. A Dios se le busca en todo tiempo. Pero humanamente, físicamente, visiblemente, ¿cuándo se busca a Dios la gente? Cuando está en problemas, cuando está en peligro, cuando tiene necesidad. Hay gente, oiga esto, hay gente, hermano, que cuando está en un problema o en una dificultad, en una circunstancia, buscan a Dios. Hay otras personas, y yo lo he logrado a ver como pastor, hermano, como siervo de Dios, he logrado a ver gente que nomás tienen una tribulación o un problema o una dificultad o un momento de angustia, o un problema, pongámosle, se apartan de Dios. O sea, no entiendo por qué, ¿verdad? Porque el único que nos puede ayudar a nosotros, en las buenas y en las malas, es Dios. Nadie nos puede ayudar. En la enfermedad, ¿quién nos ayuda? Dios. En las dificultades, Dios. En los problemas, Dios. En los problemas matrimoniales, Dios. En el trabajo, Dios. En todas las áreas, el único que nos puede ayudar se llama Jesucristo de Nazaret. Necesitamos desarrollar eso, hermano. Mira, hermano, la oración tiene poder. Vuelvo y repito, la oración no es repetición de palabras. La oración es algo que tiene que salir del corazón y hablar con el dador de la vida. Y decirle, Dios ya lo sabe, pero Dios, hermano, se alegra cuando nos acercamos a Él y le decimos, Señor, fíjate que ya los zapatos ya no me quedan. ¿Me compras uno? O sea, eso es depender de Dios. O sea, estoy poniendo algo fácil, hermano. Pero hay cosas difíciles que sabemos que ni el hombre las puede hacer, pero uno sabe que Dios las puede hacer. Entonces, ¿cómo vamos a llegar de esa forma? A través de la oración. Y hay muchos. Por ejemplo, el más que resalta que el médico le haya dado un diagnóstico a usted de cierta enfermedad positiva. Entonces usted lo que hace o nosotros lo que hacemos, y ya lo sabemos porque lo hemos vivido, vamos a Dios. Y allá al Señor le decimos, mira, Señor, el médico me detectó esto. Pero yo confío en ti, Señor, la última palabra la tienes tú. Y ahí nomás Dios, porque orar es hablar con Dios. Entonces usted está hablando con Él, Él le va a responder a usted. Y usted va a oír la voz de Dios. Y cuando usted oye la voz de Dios, Dios le va a decir, no, hijo, pierde cuidado, yo tengo el control de esa situación, de esa enfermedad. Tú estás sano. Qué bonito, hermano, hablar con Dios. Entonces, ¿cómo es la única forma? A través de la oración. Entonces Dios se va a comunicar con cada uno de nosotros. Pero lastimosamente hay gente, hermano, que a Dios lo busca solamente en necesidades. A Dios, ese es el punto de la cláusula de este puntito, que a Dios no se le busca solamente en necesidades. A Dios se le busca en todo momento, en todo tiempo. Desarrollemos eso, hermano. Practiquemos eso. Es fácil buscar a Dios, hermano. Bueno, en un punto, al parecer, es fácil buscar a Dios cuando todo lo tenemos. Cantar a Dios cuando todo lo tenemos es fácil. Cantar a Dios cuando no hay problema es fácil. Pero cuando no hay nada que comer. No sé si usted lo ha visto cuando estamos en ayuno. Cuando estamos en ayuno, hemos hecho en algún ayuno, hermano, la fuerza físicamente no es la misma, porque el cuerpo se debilita. Entonces imagínese, hablando en lo secular, que usted no haya comido varios días y que venga a adorar a Dios, ¿será que le alabaría así con esa misma fuerza como viene ahorita? Humanamente difícilmente que no, hermano, porque nuestro cuerpo se debilita, ¿verdad? Pero es ahí donde necesitamos que Dios nos dé la fuerza para poder adorarle a Él. Y ahí es donde Él nos va a dar la fuerza a través de la oración. Entonces, no es fácil, pero tampoco vamos a dejarlo, hermano, así. No, pues no tengo fuerza, que le adore el que tenga fuerza. No. O hay gente que dice, no, la iglesia es para los necesitados. ¿Y quién no tiene necesidad? Yo soy el número 1 que tengo necesidad. Entonces por eso tenemos que buscarle todos los días de nuestra vida.
No solamente, hermano, en necesidades. Pero teniéndolo todo es fácil. Cuando no hay, mire hermano, no teniendo ningún problema, qué bonito. Usted, es más, se nota, mire hermano, hay cristianos que se nota desde que viene, desde que se baja del carro. Usted dice, algo le sucedió al hermano que viene contento. Porque usted viene hasta adorando a Dios de alegría. Pero cuando se ha agarrado de los chongos con él o con ella, vienen empurrados, dicen los catrachos. Vienen enojados, hermano. Que uno sale alegre. Dile, Andy, hermano. Amén, hermano. Como que el problema es con uno. Y quieren que el culto se termine ligero. ¿Por qué me voltean a ver así, hermano? Quieren que se termine ligerito porque usted sale o viene enojado. O sea, ¿se puede adorar a Dios así, hermano? No se puede. Pero por eso nos habla la palabra. Tenemos que desarrollarlo. Y cuando usted comienza a adorar a Dios en problema, ahí Dios dice, bueno, mi hijo ha entendido que en todo tiempo yo soy su Señor. ¿O acaso Dios es nuestro Dios solamente cuando los tenemos todos? No. Él es nuestro Dios en todo tiempo. En las buenas y en las malas, Él es Dios. Aun cuando uno se va a casar, le dice el juez, tiene que respetarle en las buenas y en las malas, hasta que la muerte lo separe. A veces un problemita así, mire hermano, nos separa de Dios. Un problemita mínimo. Porque quizás no le dieron la mano, quizás un machucón se dio en el trabajo, ya viene enojado. Y no es tanto con uno, con Dios. Es que se le echa a ver, hermano, que ni ora. Una murmuración, hermano. Mire, hermano, tener dificultad, tener problemas y orar, hablar con Dios y decirle, gracias Señor por este día. Fue un día pero bastante difícil. El patrón se me levantó. Llegué a la casa, la vieja o el viejo se me levantó. Y de refresco vengo aquí, el pastor se me está levantando. Pero gracias Señor. ¿Cómo cuesta, hermano? Cuando usted hace eso, dice el Señor, mi hijo ha entendido que yo soy su Dios en todo tiempo. Y ahí Él extiende la mano y mire hermano, después, mire hermano, va a sentir una felicidad después en su cuerpo. Hermano, las cargas se van. Es más, hasta aquella presión que traía usted, se le fue. Se le olvidó que venían peleados con la vieja y salen hasta agarraditos ya después. Se le olvida. Hello. O sea, fácil, yo no digo que es fácil. No es fácil. Mira, hermano, Daniel se había firmado un edicto. Oiga, que tenían que adorar al rey. Tenía un edicto, hermano, que no se podía adorar otro Dios que no sea al Dios pagano, que era el Dios de Darío o los dioses de Babilonia. Entonces el edicto era que no se podía adorar otro Dios. Y sabían que Daniel siempre hemos venido estudiando esta historia, hermano, esta vida de Daniel desde los sueños, que él no adoraba a otros dioses, sino el Dios de Israel. Y en este término, oigan hermano, los sátrapas, los magos, los gobernadores, estos sátrapas, estos gobernadores, eran hermano, gente que tenían poderío y mandaban cierta región de cierto lugar de ese territorio. En una u otra forma, ellos tenían cierta autoridad. La autoridad la tenía siempre el rey, pero después del rey, ellos tenían autoridad. Entonces esta gente, y oiga esto hermano, Daniel lo defendió anteriormente ante los otros gobernadores como Nabucodonosor, como Belsasar, los otros gobernadores. Daniel los libró de que no fueran decapitados. Pero sin embargo en el corazón de ellos había una envidia en Daniel. Eso es lo que miramos aquí, había envidia en Daniel. Entonces ellos dijeron, ¿cómo hacemos para destruir la vida de Daniel? ¿Usted cree que el diablo allá afuera no quiere destruirnos a nosotros? Mano, nosotros tenemos una opresión del diablo allá afuera. El mundo es una opresión fuerte. ¿Sabe cuál es lo que nos bombardea a diario? El mundo. Por eso dice la Biblia, estamos en el mundo, pero nosotros no le pertenecemos al mundo. Nosotros le pertenecemos a Dios.
Qué bueno que entienda eso usted, hermano. Que usted está en el mundo, pero no es del mundo. Entonces, esa opresión del diablo, del mundo, nos va a estar, mire, hermano, diario. O usted no tiene opresión, hermano, en el trabajo. El joven, ¿usted cree que no tiene opresión, hermano, en la escuela? Aún usted en la casa, que es ama de casa y está cuidando a sus hijos. Cuando sale a recoger a sus hijos, uy, hermano, se siente la opresión. En cierto momento nosotros, hermano, logramos a discernir más cerca esa opresión. No sé si se acuerda cuando nos metimos en ayuno los 3 días en este lugar. Yo recuerdo, hermano, uno de los últimos días, cuando yo salí afuera, yo sentí, hermano, literalmente, hermano, que los ojos del enemigo así andaban, mire. Porque como uno andaba en un nivel espiritual bastante fuerte, uno podía discernir, hermano, físicamente se podía ver. No sé si usted ha podido lograr a visualizar físicamente, espiritualmente lo podemos hacer, pero físicamente, hermano, la opresión del diablo, hermano. Que cuando usted sale como hijo de Dios, usted sale, la opresión entonces, no me quiero extender mucho, la opresión va a estar siempre del mundo. ¿Cómo vamos a vencer esa opresión? ¿A través de qué? A través de la oración. Y ahí se le pone lo que es, hermano, el ayuno. A través de la oración. Si no oramos, nos harta el diablo, nos zarandea. ¿Cómo cree que nos va a ayudar el Señor? Porque nosotros nos acercamos a Él a través de la oración. Entonces, hablamos con Dios y Dios nos responde nuestras peticiones. Cuando ponemos petición, ¿por qué las ponemos? Para que Dios, y las ponemos a nivel de la iglesia y se las llevamos al Señor. ¿A través de qué? De la oración, unánime. Si 2 o 3 nos ponemos de acuerdo en la palabra a un solo objetivo, Dios responde la petición. Pero se la llevamos a través de la oración y ahí le exponemos y le decimos, Señor, mira, Julano está en el hospital, mira, Señor, esta petición, si a ti te place, y todos juntos la ponemos y ahí Dios responde. Cuando hay un problema es lo mismo, se la llevamos a las manos de Dios a través de la oración. Pero si no oramos, ahí es el punto. Necesitamos desarrollar entonces, hermano, esa fe cristiana debe vivirse. No solamente en situaciones, hermano, favorables, sino en las más difíciles. Es decir, no perder la fe. Fíjate que yo notaba un dato, hermano, este capítulo 6 de Daniel, no sé si usted lo visualizó, que Dios no, ¿cómo se lo explico? Que Dios... está difícil, quiero hallar la palabra exacta para poder desarrollar, pero el lema es, a veces uno dice, Dios le ayudó a Daniel en el foso de los leones. Ahora, si usted lo lee detenidamente, usted se va a dar cuenta que Dios no le ayudó. Está bien curioso esto, hermano. Yo lo encontraba y digo, ¿cómo está esto? ¿Cómo que Dios no le ayudó si salió ileso? Porque Daniel salió ileso, no le pasó ni una fractura. O sea, sus huesos completitos. Entonces, yo encontraba algo, está bien complicado, pero ahorita se lo explico, que Dios no le ayudó. ¿Cómo así? ¿Lo metieron o no lo metieron a Daniel al foso de los leones? Entonces, ahí no le ayudó Dios a Daniel. Pero está más curioso porque salió sin ningún rasguño. Ahorita se lo explico. Vamos a pasar momentos difíciles nosotros. Quizás no va a ser Daniel el que esté en el foso de los leones. Quizás sea usted. Quizás sea usted. Quizás sea yo. O sea, ¿qué es lo que le quiero entender con esta enseñanza? Que es necesario pasar. Y es ahí donde parece que Dios no está. Ahora, Dios siempre está. Pero Dios no nos libra que caigamos en esa tentación o en esa dificultad o en ese problema. Dios no nos va a ayudar que caigamos. Caemos en el problema. Aquí viene lo bueno. Dios nos ayuda dentro del problema. O sea que Dios es un Dios de misericordia.
Yo siempre preguntaba, Señor, tú le diste y le prometiste una tierra que fluye leche y miel a tu pueblo. Eso a mí me impactó desde el principio que yo recibí al Señor y empecé a leer la Biblia, y encontré ese párrafo. Digo, Señor, pero ¿y por qué cuando veo la palabra, leo la palabra, encuentro que cuando ellos van a reclamar la tierra, tienen enemigos? Lo que pasa es que hay gente que quiere entrar al reino de los cielos sin que no le cueste nada. Pregúntele a los que no se congregan, ¿para dónde van? ¿Para dónde cree que le dirían? ¿Cuál cielo? Cielo raso será. Estamos desobedeciendo la palabra. Entonces, ahí donde yo me di cuenta, hermano, y el Señor mismo, eso fue algo que el Señor me regaló. Me dice, ¿sabes qué, hijo? Lo que pasa es que fue necesario que ellos se enfrentaran con los enemigos, pero salieron y entraron a la tierra prometida, el pueblo de Israel. Entró, al final entró. O sea, solamente dos y los más, ¿verdad? Que sabemos que lo más, que ni Moisés entró, pero Dios los introdujo de una u otra forma, aunque sea nueva o vieja generación, que es la nueva generación, entraron a la tierra prometida. O sea, Dios prometió lo que él, o sea, Dios cumplió lo que él había prometido. Entonces, ¿a dónde está ahí el milagro? Que Dios los ayudó a derrotar a los enemigos. O sea, lo mismito de Daniel, que entraron al foso de los leones, pero Dios, estando en la dificultad, estando en el problema, estando en el foso de los leones, Dios lo sacó ileso. Nosotros quizás vamos a entrar a dificultades, pero cuando estemos ahí, no se nos olvide que ahí va a estar la mano de Dios. Ahí va a estar la mano de Dios. O sea, ¿quién dijo que nosotros no vamos a tener problemas? Levánteme la mano a alguien que no ha tenido problemas de los que estamos casados. Todos tenemos problemas. Hasta el que no está casado tiene problemas. Y el problema es porque no ha conseguido su media naranja, pero tiene problemas. Imagínense. Pero mire, aquí estamos todavía en pie. ¿Por qué? Porque nos ha ayudado Dios. O sea, quiero que me entienda, vamos a pasar todos nosotros ese momento, pero recuérdese que dentro de ese momento, ahí va a estar el león de la tribu de Judá. Ese se llama Jesucristo de Nazaret. Y ese no nos va a abandonar ni nos va a dejar. Él ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Ser motivado a desafiar los obstáculos de la oración. ¿Tiene obstáculos la oración? Los días de oración, para que vayamos entendiendo esto. Los días de oración, lunes, y viernes, ¿verdad? Todos los días son de oración, no solamente esos días que tenemos acá, es que vamos a orar. Usted, yo le dije hace un momento, usted va a tener, hermano, su altar en su casa de oración, es decir, a orar. ¿Tienen obstáculos esa oración suya? Número uno, hermano, es el enemigo. Más adelante encontramos un párrafo, una lectura donde dice la palabra que este varón le pidió al Señor y la respuesta no llegaba. Hasta que vino un arcángel al darle el mensaje y le dijo, dice el Señor que desde el primer día de tu oración Dios la ha escuchado. No ha sido respondida porque el príncipe de Persia, es decir, un principado, un demonio, o que el Señor lo reprenda, había detenido la oración. O sea, la respuesta ya estaba. No había llegado porque es que mire, hermano, en el aire hay pleitos espirituales. Solo fíjese, cuando una alma, una de las oraciones que más, creo yo, si no me equivoco, más ferviente de nosotros los cristianos es orar por las almas. Esa es yo creo que todos tenemos ese mismo sentir, hermano, ¿verdad? Pues cuando uno ya recibe al Señor, lo que uno quiere es que la familia, el amigo, el hermano, el vecino, también reciban al Señor. Entonces, uno de los obstáculos más fuertes es esa. No sé si usted ha visualizado, cuando una alma va a llegar a los caminos del Señor, hermano, ¿cómo se le levanta el diablo? Yo no sé usted si ha podido visualizar eso, hermano.
A veces ya día no lo hacemos, hermano, y es bueno que lo hagamos. Yo recuerdo antes hacíamos ciertas oraciones y buscábamos, por ejemplo, buscábamos nombres de amigos. Yo recuerdo en lo personal, yo buscaba un nombre de un amigo, lo escribí en un papel, ¿verdad? Y lo ponía en las manos del Señor a través de la oración. Y no había oración que yo no le pedía al Señor por ese amigo. Ahora, esa oración, hermano, y esa petición, a eso le llamamos petición, yo lo hacía en oración, en ayuna, en lectura. Es que en todo momento le decía, Señor, te lo pongo en tus manos. Mire, hermano, hubieron varios, pero hubo uno, hermano. ¿Cómo costó que llegara a los caminos de Dios, hermano? ¿Cómo costó? Ahí, hermano, y no lo digo para vanagloria, Dios me ayude. Necesitamos ser entre más días más humildes, ¿verdad? Pero esto siempre lo digo, hermano, para exaltar el nombre del Señor. Pero ahí hubo tiempo de oración, tiempo de ayuno, hasta lágrimas por ese amigo, hasta que llegó a los caminos del Señor. Pero uno visualiza, hermano, cuando ya va a llegar esa alma, hermano, el diablo se levanta de una forma terrible, tanto para el orador, pero como uno está preparado en oración, el diablo no nos toca. Una de las cosas que tiene miedo el diablo, un cristiano de oración. Mire, hermano, un cristiano que ora, el diablo dice, no, yo de este hogar me voy. No, de este hermano, de esta hermana, yo no la puedo ni ver. Hay que la vea otro, yo me voy. ¿Por qué? Porque está lleno del poder del Espíritu Santo. Porque sabe el enemigo que usted tiene una comunión con Dios. Y a Dios no hay nadie que le pueda ganar, hermano. No hay nadie, ¿verdad? Entonces debemos ser motivados a desafiar todo obstáculo que tengamos, hermano. Se nos va a levantar, hermano. Mire, se nos va a levantar de una u otra forma el enemigo para que usted no busque el orar o el hablar con Dios. Pero tenemos, mire, usted le puede poner el nombre a ese obstáculo. Usted le puede poner, a veces, hermano, mira, a veces hasta el teléfono es un obstáculo. A veces estamos orando en la casa, hermano, y de repente ese teléfono, mire, de las 24 horas que tenemos en un día, usted agarró una hora, o sea, una hora en específico, digamos, 3 de la tarde. 3 de la tarde. Usted agarró las 3 de la tarde y dijo, voy a orar, voy a hablar con Dios. Se encerró a hablar con Dios. Mire, hermano, durante esos días de esas 24 horas, 23 horas, no le sonó nada ese teléfono. Nomás se metió a comunión con Dios. Ahí está que el teléfono. Y usted bien conectado de Dios. Ahí, suelta la comunión por ir a contestar aquel aparato viejo. Y de refresco aquel aparato viejo son de esas llamadas que solo para molestarlo a usted. Y usted dice, al que le debo me está llamando. Mejor no le hubiera contestado. Obstáculos. Es que el enemigo va a usar obstáculos, hermano, pero usted tiene que vencer esos obstáculos. No sé, déselo al Señor, no sé si entendió ese punto. Tenemos que vencer. La firmeza entonces de nuestra fe debe estar por encima de cualquier trampa diabólica, hermano. Usted tiene que estar firme en la fe que usted ha creído. Por eso, mire, hermano, leamos bastante la palabra para que conozcamos a Dios. ¿Cómo vamos a conocer a Dios? A través de la palabra. Aquí en la Biblia está quién es Dios, qué hizo Jesús, a dónde está Jesús, incluso dónde vamos a ir a morar. Ahí está, desde el libro de Génesis, ahí está todo. Ese es el manual que ocupamos para aprender de la vida de un cristiano, de la vida de Jesús, de los héroes del ayer. Es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la firmeza de nuestra fe debe de estar, hermano, por encima de cualquier trampa diabólica. Así se levante el enemigo, así tenga el obstáculo que tenga, usted está confiando en el Señor. Usted ha puesto la fe y la confianza en el Señor. Y yo digo un lema, hermano, basado en la palabra. Esto no es lo que el hombre diga, esto es lo que Jesucristo diga. Aquí el hombre, el presidente de esta nación puede decir, yo voy a hacer esto y esto y esto, pero yo lo dejo que aquí la última palabra la tiene Jehová de los ejércitos. Y a esta
palabra a la que nosotros nos aferramos. Amén, hermanos. Vemos los últimos versículos, 5, 4 anteriormente, incluso a los 6, nos introduce a un nuevo gobierno. Hemos venido viendo diferentes imperios de los medo-persas o diferentes gobiernos que han gobernado, ¿verdad? Y ejemplos que nos han dado. Si usted se recuerda el martes pasado, ¿quién era el imperio, el que gobernaba? ¿Alguien me recuerda? Belsasar. ¿Murió o siguió vivo ya aquí en el capítulo 6? En el mismo instante, dice la palabra. El versículo 5 que leímos dice que en el mismo instante la palabra que Dios le dio a Daniel de aquella paremene que estaba escrita se cumplió al instante, hermano. Imagine qué poder del Señor, hermano. Entonces ya aquí ya no es Nabucodonosor, ya no es Belsasar, ya es otro gobierno. Mire esto, hermano. Y según vemos, cada gobierno, pásele, era más fuerte que el otro. ¿Cómo le cuesta al ser humano entender la palabra, hermano? Este era el segundo imperio mundial, representando por el pecho de la plata y de los dos brazos de la imagen del sueño de Nabucodonosor que estuvimos en las lecciones anteriores. Ya esto era, ese fue un sueño que se le dio y Daniel lo tuvo que desglosar, ¿verdad? A poderlo desarrollar, los imperios que iban a venir en los diferentes lugares. Hay un punto importante, hermano, al cual miramos aquí, como los vimos en las lecciones anteriores. Belsasar, dice la palabra que murió en la misma noche de la fiesta que él mismo formó, pero sus padres, ¿sabe cómo se llamaba el padre de Belsasar? Viene casi similar con Nabucodonosor. Recuerde que esos venían casi de la misma rama. Ahí estaba en el capítulo 6. No sé si leyó todo el capítulo 6. Alguien lo busque y me lo dice, por favor. Yo ya lo tengo, pero quiero que nos hagamos partícipe. Ese mero, Nabodino. Ese se llama. Pero su padre, hermano, Nabodino, dice que logró huir de la ciudad de Caldea, ¿verdad? Esto fue una muerte del imperio babilonio y el escenario o la escena del imperio de Medo-Persa. El general Darío, dice la historia, fue enviado por el comprador o el emperador, mejor dicho, Ciro, porque se apoderaba de la ciudad de Babilonia y posteriormente lo designó como gobernador de la ciudad. Inmediatamente Darío se dio a la tarea de realizar cambios en la administración del reino, dejando a Daniel en la posición muy honrosa. O sea que a Daniel, hermano, siempre, si usted ha venido visualizando desde los primeros reyes, le han dado posiciones grandes a Daniel, ¿verdad? No que Daniel las haya buscado, hermano, porque hemos venido viendo que Daniel, lo único que ha hecho Daniel es decir lo que Dios le ha puesto en su boca, sin temor a que le quiten la vida, hermano. Porque a veces uno puede decir, bueno, si no le digo lo que el rey quiere, me van a quitar la vida, y inventa. ¿Sabe que así hay dichos profetas hoy en día? Que con tal de congraciarse con el pastor, con el líder, inventan profecías que ni por cerca, hermano. Eso no es de Dios. Tenemos que dar lo que Dios ponga en nuestra boca, sea que le agrade o no le agrade al oyente. Entonces, Daniel mismo era superior, dice la palabra, a estos sátrapas. Y entonces al ver que era superior a los sátrapas, el rey pensó en ponerlo sobre todos los reinos. Eso lo dice en el versículo 3. Esto le acarrió celos e envidia a muchas personas. Número 1, a los gobernadores. Número 2, a los sátrapas. Le dieron envidia al ver que un hombre extranjero cristiano tuviera, hermano,
en alto, uno de los terceros lugares. Imaginen qué tremendo. ¿Verdad? Pero sabemos que Daniel no andaba buscando esto. Si él o Daniel había llegado a este punto, era porque Daniel tenía fe en Jesucristo de Nazaret. Ahí está el lema, hermano. Daniel había salido, hermano, victorioso de todo esto, es porque realmente Daniel era un hombre de oración que hablaba con Dios. Entonces, una vez más, la fe y el servicio a Dios fue atacada. Pero Daniel, que para ese entonces ya era un anciano motivado por la integridad y su fidelidad a Dios, a costa de su propia vida. Así como muchos cristianos de todas las épocas han hecho, lo hacen y lo harán. En pocas palabras, nosotros como iglesia comenzamos bien y tenemos que terminar bien. Que Dios nos ayude, hermano. Hay iglesias que comienzan bien y terminan mal. Nosotros tenemos que apegarnos a la palabra. Comenzar bien y terminar bien. ¿Y cuántas iglesias, hermano? Yo he podido observar iglesias que comienzan bien y al final, hermano, aquello que ellos lo prohíban, después lo aceptan. Muchas iglesias, hermano, que el pintarse es pecado, que el pantalón era pecado, que pelo corto en la mujer era pecado, que la pintura era pecado. Ahora lo han puesto dentro de las iglesias. Son iglesias que comienzan bien, hermano, pero terminan mal. Lastimosamente, Daniel, cuando vemos en este capítulo 6, dice la palabra que él ya era ya mayor, pero sin embargo él tenía la misma visión, la misma fe. O sea que su fe en Cristo nadie se la había cambiado. Trataron de cambiársela al mundo, se la trató de cambiar. Niega a ese tu Dios, jamás lo negó. Lo mismo va a hacer el mundo con nosotros, hermano. Nos va a decir, niega a tu Dios. Pero no podemos negarlo, hermano. Si lo negamos, estamos perdidos. Nos harta, como dice el dicho, el diablo. Que Dios nos ayude, hermano. Entonces, vamos a desarrollar esto. Hay creyentes que le causan disgusto a Satanás. Oiga esto, hermano. Si usted es un creyente y anda de la mano con el enemigo. Mire, hermano. Si usted es un creyente que no tiene problemas, yo he oído gente que todo el tiempo, o sea que yo entiendo que uno confiesa, va, con la boca bendecido, prosperado, estoy bien, Dios está conmigo, Él va delante de nosotros y el Señor me va a ayudar. Yo sé que confesamos y eso es bueno, pero físicamente hay gente, hermano, que no tiene problemas. O sea, estoy hablando de un cristiano. Hermano, usted ve un cristiano en el trabajo todo chévere. En las tiendas no se mete problema con nadie. En pocas palabras, anda agarradito con Don Santa. Donde va él, ahí va él. O sea, tranquilito todo. Ahí tenemos que preocuparnos, hermano. Esa es señal que usted no ora. Mire, hermano. No le digo esto para enmiedarlo a usted, porque no estamos para enmiedar a nadie. Estamos, hermano, para que nuestra fe siga creciendo más. Y una de las cosas que Satanás, lo vuelvo y repito, le tiene miedo, es un cristiano de oración. Cuando un cristiano es de oración, hermano, el enemigo no lo puede tocar. Ahora, es ahí donde se le va a levantar el enemigo. Cuando usted busca de Dios, el enemigo se le va a levantar. Entonces, hay creyentes que causan disgusto a Satanás. ¿Por qué, hermano? Porque es que nosotros, dice la Biblia, que la luz con las tinieblas. Miren los compañeros. Yo no entiendo, y discúlpeme que le voy a decir, yo no entiendo cómo es posible que sus mejores amigos son mundanos. O sea, no estoy hablando de usted. Estoy hablando del que se sienta al lado de usted. Yo no puedo entender que un cristiano digan y todavía se mofan o hablen y dicen, no, hombre, los cristianos en la iglesia son hipócritas, mentirosos, ladrones aquí y allá. Mi amigo es fulano de tal y es cristiano. No es cristiano. ¿Será posible eso, hermano? O sea, ¿podrá un cristiano ser
su mejor amigo alguien del mundo que uno de los de nosotros. Pero increíble, hay cristianos que así tienen. Fíjense que habemos cristianos, y me voy a incluir yo, que a veces en el teléfono tenemos muchas amistades. Hasta el del vecino, hermano. Hasta del perro se sabe del vecino el nombre. Pero del hermano, pregúntele a alguien de ustedes. Yo le puedo decir a usted que me levante la mano alguno de ustedes, no me la vaya a levantar, solo es un decir. ¿Quién de ustedes tiene el número de teléfono del hermano Carlos? No me vaya a levantar la mano. Pero no todos lo tienen. O sea, gracias hermano, la hermana dio una corrección ahí, los caballeros, ¿verdad? Ahí hay otro punto, pero bueno, no quiero entrar a ese punto, pero es buena observación lo que dice la hermana. Pero bueno, ¿a qué quiero llegar? A este punto que a veces, hermanos, tenemos comunicación más con los del mundo que con los de la iglesia. O sea, no estoy hablando no estoy diciendo que usted va a abandonar a sus amistades. No me vaya a malinterpretar que ya no le va a hablar a su amigo. No, al contrario, usted tiene que ganárselo. Pero tiene que tener más confianza con nosotros que con el mundo. Qué bueno nos va a enseñar el mundo. Y mientras que nosotros, aunque vamos a patadita, pero hemos leído la palabra. Y la palabra nos ha ido exhortando. Y algo tenemos que aprender de la palabra. Para que cuando aconsejemos la palabra. ¿Qué consejo bueno nos va a dar el mundo? ¿Qué consejo? Mire hermano, oiga esto, no sé por qué voy por esto, pero oiga esto, hay cristianos que no le pide un consejo a uno de la iglesia, sino que se lo pide a uno del mundo. Ojo con eso, hermano. Yo he tenido comunicación con personas, hermano, oiga esto, que han tenido problemas matrimoniales y deber de pedir un consejo a un cristiano y dentro de la iglesia y de la misma iglesia, le piden a alguien de afuera. No es que este es mi amigo, pero no es cristiano, jamás. Por muy verdadero. Y mire, hermano, no sé si usted ha escuchado esto, pero no, es que la iglesia, mire, hay gente que han dicho, es que la iglesia es hipócrita, dice. Yo no confío en la iglesia, dice. Y entonces, ¿a qué venimos a la iglesia? Usted es el número uno de hipócrita. Estoy hablando del que ha dicho esa palabra. ¿Sabe por qué? Porque usted es hipócrita, porque bien que me abraza o bien que abraza al hermano, pero no confía en el hermano. Hipócrita. No estoy diciendo que nos vamos a conocer a perfección, hermano, porque eso solo Dios lo conoce. Pero por lo menos vamos a desarrollar una confianza entre usted y yo. Más que al mundo. No sé por qué, hermano. No sé por qué hay cristianos que se llevan tan chulada con el mundo. Hermano. Hasta comer lo invita. Y al que se sienta al lado nunca lo invitaba a comer. Y no le estoy diciendo esto para que me invite a comer, ¿verdad? Pero si quiere está bien, no hay problema. Pero es la realidad, hermano. Allá los ve con los cheradas. Y con el hermano. No. Hoy ni le vaya a reclamar porque se va a enojar con usted. Hipócrita. ¿Cómo nos vamos? Es que eso es lo que no. ¿Cómo nos vamos a llevar bien con lo del mundo y no con lo de la iglesia? ¿Cómo? Hermano, si entramos a la iglesia es para mejorar. No le digo que vamos a ser perfectos. No, no hay ninguno perfecto. Perfecto solamente mi Padre que está en el reino de los cielos. Pero esas pisadas vamos siguiendo nosotros. La perfección. Entonces, hay cristianos, hermanos, que son problemáticos. Pero a Satanás, voy a aclarar eso. Mira, hermano, el que es hijo de Dios tiene problemas con todo mundo, hermano. Es que la gente no lo va a pasar. Mira, hermano, la gente no lo va a pasar. A un cristiano, la gente, ni el gobierno, y que quede bien grabado, ni el gobierno lo va, hermano, no, es que nosotros no le caemos bien a la gente. ¿Por qué? Porque el espíritu que hay en el mundo, para ser claro, nosotros no le podemos caer bien al mundo.
Porque el espíritu que tiene el mundo es diferente al espíritu que nosotros tenemos. Si al único que le podemos caer bien somos a nosotros mismos los cristianos. Porque tenemos el mismo espíritu. Por eso no digamos, yo no sé por qué el hermano me odia si no le he hecho nada. Es porque él no tiene el mismo espíritu que nosotros tenemos. Por eso no diga, yo no sé por qué mi tata allá en Centroamérica me odia si es mi tata. Es porque él tiene diferente espíritu que el de nosotros. Aún nuestra propia familia nos odia. Agarre esto. Mire, hermano, en este camino sin Dios, somos nada sin Dios. Aún nuestra propia familia. Yo he oído, hermano, parejas de años y se le han soltado. Es que lo odio. ¿Por qué cree? No tienen el espíritu que tenemos nosotros. Pero mire, cuando nosotros tenemos espíritu, cuando tenemos el Espíritu Santo, ¿cómo compagina uno, hermano? Un espíritu contrario se siente. Se siente. Mire, hermano, para ese tiempo de Halloween, yo le he contado esa historia y se lo cuento porque, o si tiene una historia usted, pues dígamelo usted para yo no contar una historia. Pues yo recuerdo una ocasión que entré al Walmart, hermano, y rasé así, pasé rasando con una mujer, y la mujer andaba vestida de bruja, y ligerito me hizo la mujer así, y yo también le hice así, le clavé la mirada. Hermano, los ojos literalmente no eran azules, ni eran verdes, ni eran cafecitos, eran rojos. Rojos los dos ojos, hermano. Era una bruja, literalmente era una bruja. Pero como uno anda, el Espíritu Santo, no quiso ella quitarme la vista así, me la tuvo un buen rato y yo no se la quité, hermano, pero yo reprendiendo, porque sabía que no era algo bueno, era algo, pero ella sintió y yo sentí que era un espíritu contrario, pero como el poder de Dios no puede resistir otro espíritu, ligerito, hermano, tuvo que irse y allá se fue murmurando y renegando, porque más poderoso es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Pero si nosotros andamos como ellos, ahí nomás le hubiéramos echado la mano. Ahí, ¿dónde vas a comprar? ¿Y qué andas comprando? Leche, pues yo también, venite, brujita. Vamos. Se nos harta el diablo. Cuidado. Mire, el que anda carne, ¿quién cree que se le va? Otro carnal, otro carnuda. Se le va a salir. Hermano, el pecado está, mire, en la esquina. Y de la nada sale. Mire, hermano, las ofertas de la nada salen. Tengamos cuidado. Pero si no estamos mire, hermano, si aún nosotros en búsqueda, ahora imaginen los que no busquen. No me digan que son fuertes, por favor. Hay gente que no se congrega, pues no, yo soy mejor que fulano, que todos los días va a la iglesia. Por favor. Si yo que me congrego todos los días me hace difícil. No sé cómo es que a usted no se le hace difícil. Que viene una vez allá cuando le da la regalada gana. Un creyente triunfante disgusta al diablo, hermano. Una persona, un creyente triunfante va a disgustar al diablo. Es que el diablo no le va a gustar que usted triunfe en el evangelio. Que usted crezca, hermano. Si lo que quiere el enemigo es que usted sea el mismo de antes. La misma o el mismo de antes. No quiere que usted se levante. El mismito. Pero mire, hermano, una persona, un cristiano que va triunfando. Hermano, a Dios le agrada, pero al mundo no le agrada. A Dios le agrada, pero al diablo no le va a agradar. Ni al mundo le va a agradar. No, hombre, vos que solo iglesia y antes que bien que salíamos ahí a ver las cheradas. Dice. Mire qué bonito. Esos amigos que antes teníamos, siguen siendo sus amigos. Sigue yendo al mismo lugar que iban con ellos. Todos tenemos un pasado sucio. Todos. Aquí no me venga con cuento que usted era palomita blanca, que hasta negrito es. Y si ponemos al hermano Demo, pues peor, es negrito también. Sin ofender. Pero aquí no me diga, ay, palomita blanca, no, comenzando con eso, todos teníamos un pasado sucio. Pero vea, esas amistades. Seguimos teniendo, o sea, quizás para evangelizarlo está bien, pero seguimos habitando los mismos lugares que hacíamos con ellos.
Ojo, si lo está haciendo, ya no más. Hágalo a un lado. No, que solo es un ray. ¿Cuál ray? ¿Cómo yo le voy a rayar a un borracho? Y no es que lo menosprecie, no. Lo puedo llevar a comer, que yo lo quiera llevar a comer. Pero no, mire, ¿sabe por qué? Ojo con esto, no sé por qué le digo, ojo con esto. Una vez un hermano, mire que el diablo se disfraza. Un joven, no sé si recuerda la hermana Eva, estábamos luchando con él, hermano, y se iba recuperando, iba a la iglesia, a los cultos en los hogares, orábamos con él, hablaba igualito que usted. Bien bonito hablaba de Dios y hermano, y qué bonito las cosas de Dios y esto y el otro. Y de repente me dice, hermano, denme un rey. Está bien, hermano, usted está en el cambio. Y cuando de repente, ¿sabe a qué iba? A la tienda a comprar cigarros. Digo, varón, ¿por qué me usó? Le digo, ¿por qué? Es que no hay quien me diera un rey, digo. Me usó. Hello. Por eso usted no le puede rayar a aquel amigo que lo llevaba a comprar basura. No podemos. Y otro de ellos, mire, increíble, otro de ellos me dijo, denme un ray, varón. ¿A dónde? Ahí a la cantina, me dijo. Señor, reprenda al diablo. Se burlarse, hermano, la fe. ¿Cómo? Por muy fuerte que yo me sienta, no puedo ser de burla de Satanás. Hay que reprenderlo en el nombre de Jesús. No más, hermano, no use a otro diablo, no a mí. No podemos hacer, pero a veces somos más amorosos que Dios. Pobrecito, no tiene raíz. Ay, pobrecito, lo harta el diablo. Ojo con eso, iglesia. Versículo 1 al 5, léamelo, por favor. Mire, hermano, ¿a quién no desgustó? Daniel era un hombre, hermano, un creyente, ¿verdad? Triunfante. ¿Por qué? Porque dice la palabra que a Daniel lo pusieron uno de los más grandes. El tercero del reino era Daniel. No era, ahora, era extranjero, hermano. No era de ahí mismo, era extranjero. Pero sin embargo, el rey lo puso en una posición grande. ¿Por qué? Habían sátrapas, habían sabios, habían gobernadores, pero no había nadie tan inteligente como Daniel. Y eso le causó disgusto a esos diablos que se creían sabios. Le causó disgusto, que dijeron ellos, ¿cómo hacemos para derribar a Daniel? Léame del 1 al 5, por favor, hermana Eva, que está en pie. Gracias. Amén, hermano. Pareció bien a Darío entonces. Oiga, 120 sátrapas que gobernara. Y sobre ellos, oiga estos tres. Vamos despacio. ¿Cuántos eran por todos? 120. Ahí estaban los más sabios. Pero de esos 120, ¿cuántos sacaron? 3. Y en esos 3, ¿quién estaba uno de ellos? ¿Usted cree que le gustaron a los otros 120? Eso les disgustó a ellos, a los demás sabios. Y lo más duro, hermano, ¿y cómo él? ¿Cómo ella? Si ese era menospreciado. Porque así ven en nosotros cuando nos ven que ya no somos los mismos. Y lo ven que usted anda en carrito, y usted lo ven que anda hasta con corbata, hasta con saco. Y antes no llegaba, pero ni a nada. La gente, ahí está, ni a peleo. La gente no le agrada eso, le disgusta. Pero esa forma que le estamos haciendo guerra al diablo. Y que nosotros estamos cambiando por honra y gloria del Señor. Por eso ya no podemos. Siga, hermana, por favor. Ay, disculpe. Pero Daniel, lea el versículo 2, y sobre los 3 gobernadores, gracias. Oiga, ajá, pero Daniel mismo, oiga eso, era superior, ajá. Que Daniel oraba igual que usted. Para acusar a Daniel.
Entonces dijeron aquellos hombres, contra este Daniel ocasión alguna, si no hallamos. Amén. Gracias, hermano. Es que mire, hermano, el mundo o la gente allá afuera o el mismo diablo, porque hay que ser sincero, hermano. Yo sé que esta palabra al oyente allá afuera no le va a gustar, ¿verdad? El que no es cristiano. Nosotros porque ya salimos de ese mundo. Pero el mundo, ¿quién lo gobierna? Satanás. Mire, hermano, solo hay dos señores en el universo. Dios sobre todas las cosas y Satanás, que es usurpador. Entonces, ¿nos gobierna Dios o nos gobierna Satanás? Aquí no hay término medio. No que ni María creo que se llame usted para que diga ni de aquí ni de allá. Aquí lo gobierna Dios o lo gobierna Satanás. Entonces, cuando lo gobierna usted Dios, los que gobierna Satanás la van a agarrar con usted. ¿Por qué, hermano? Porque la sabiduría, hay tres clases de sabiduría. La sabiduría de lo alto, la sabiduría humana y la sabiduría diabólica. Entonces, ¿qué sabiduría tenemos nosotros? Ya sabemos, de lo alto, la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque ya nosotros no hacemos lo que antes hacíamos. Y ya Dios nos ha transformado y nos ha cambiado. Entonces imagínense, Dios pone esa sabiduría y nos hace sabios a nosotros, porque ya no hacemos lo que antes hacíamos. El sabio, dice la palabra, ve venir el mal y se aparta. Antes, hermano, corríamos al mal, al pecado, corríamos. Éramos títeres del diablo, ahora ya no, hermano. Ahora cuando, mire, hermano, ya conocemos las artimañas del diablo. Ya usted como hijo de Dios sabe, usted tiene que saber el enemigo cuando lo quiere atacar. Mire, el soldado, hermano, tiene que estudiar al enemigo. Los que van a la guerra, no, mire, hermano, los príncipes, los reyes, los presidentes, ellos estudian. Me gusta la estrategia, cómo usó este país. Solo fueron de madrugada, dejaron caer las bombas, de regreso, y ya. ¿Por qué? ¿Usted cree que fue de la noche a la mañana? Estudiaron. Ahora nosotros como hijos de Dios, lo mismo, tenemos que estudiar al enemigo para cuando el enemigo quiera atacarnos, usted reprenderlo en el nombre de Jesús. Cuando vea que el enemigo lo va a atacar, no, diablo, te reprendo en el nombre de Jesús. Yo no voy a caer en tu juego, estás reprendido por el poder de la palabra. Por eso no le demos rienda suelta al pecado. Cuando usted vea que hay un problema, usted córtelo. No es que yo no fui del problema, yo no le estoy diciendo quién es el problema, usted córtelo. No busquemos quién es el problemático, sino cortarlo. Cuando vea algo, hermano, por dónde, no, diga usted, te reprendo, enemigo. No al hombre, no a ella, es al enemigo. Mire, Pedro, por ejemplo, Pedro dice la palabra que el Señor le dijo, te reprendo, Satanás. No, Pedro no era Satanás, sino que el espíritu al cual le estaba hablando a Pedro, y oiga, y Pedro no era cualquier cosa, pero sin embargo a Dios nadie lo engaña. Dios no vio a Pedro, no lo que estaba dentro de Pedro, que él estaba, ¿por qué? Porque parecía algo bueno. No, maestro, no vayas al Gólgota. ¿Cómo tú vas a morir, Señor? No, ¿cuándo? No, mira, no, apártate de mí, Satanás. Le digo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca. En pocas palabras, Dios dijo, lo que quiere Satanás es que yo no culmine mi carrera a la cual yo vine en la tierra. ¿Y cuál era la carrera a la cual venía Jesucristo? A dar su vida por nosotros. Y gloria a Dios, hermano, que Él dijo, nadie me quita la vida, yo la estoy poniendo. ¿Por mí? Por nosotros. My brother Desmond, you have a question? Amén. A Egipto, Babilonia.
Por fe. Y de ellos tenemos que aprender nosotros, hermano. Ellos son el ejemplo, aunque el número uno el ejemplo es Jesucristo. Pero los otros hombres de Dios nos dieron ejemplo a nosotros que son, bueno, por ejemplo, la historia que estamos leyendo ahorita, Daniel, ese es un ejemplo que tenemos que agarrar nosotros. Confiar en Daniel. We question, my brother Desmond. Buena pregunta. Amén. Entonces, un creyente triunfante disgusta al diablo. Atesore esto, porque le va a salir en el examen. El versículo 3 nos enseña de que cuando Dios coloca a uno de sus siervos en una posición elevada, si éste se mantiene dentro del volumen de la voluntad de Dios, su rendimiento será sobresaliente. Oyó, o sea, Dios nos pone en un nivel. Ahora, el deber de nosotros es mantenernos. El diablo nos va a querer derribar de esa posición que Dios nos ha dado. ¿Cuál es la posición? No vayamos tan lejos. ¿Cuál es la posición que Dios nos ha dado a nosotros? Ser hijo de Dios. Eso no cualquiera lo tiene. ¿Qué cree que quiere hacer el diablo con nosotros? Quitarnos esa posición, porque ya lo hizo con Adán. Cuando le dio la escritura de la tierra, dice Génesis 1 en adelante que Dios creó los cielos y la tierra. O sea, la tierra es de Dios, pero la usurpó el diablo. Entonces, al pecar el hombre, en pocas palabras le firmó. Por eso es que dice la palabra que Dios dice, vayámonos, Jesús dijo en cierto caso, vayamos de aquí, porque viene el príncipe de este mundo, que se llama Satanás. O sea, la tierra la gobierna Satanás ahorita, aunque es de Dios, pero la gobierna Satanás. Viene el día, le decía el domingo, nos decía la palabra, que Él vendrá a juzgar a las naciones. Pero ahí sí, vendrá Dios con vara potente, hermano, a juzgar esta nación. Y ahí va todo. Entonces, quiero aclarar ese punto, hermano, de que Dios nos coloca en cierto lugar, en cierta situación. Entonces, está en nosotros mantenernos en esa posición, que no nos derribe el enemigo. Si éste se mantiene entonces dentro de la voluntad divina, su rendimiento será sobresaliente. Ha ido creciendo usted desde el día que recibió al Señor. Se le ve cambio, pues vaya. ¿Cambios buenos o cambios malos? Entonces, eso es señal que Dios, que usted se ha mantenido en la posición que Dios le ha dado. Ahora, eso al diablo no le agrada. Y se lo va a querer botar de toda forma. Le va a buscar hasta en su propia familia botarle eso, hermano. Ese testimonio que usted tiene donde quiera que va. Mire, Daniel tenía un testimonio en Babilonia, en Egipto, donde sea de las naciones. Él daba testimonio que él le adoraba a un Dios verdadero. Y que él estaba seguro de su fe. Y esa fe nadie se la iba a quitar. Entonces lo mismo nosotros estamos seguros que el que nos ha llamado se llama Jesucristo de Nazaret. Nadie nos va a quitar esto. Nadie. Entonces tenemos que estar seguros de eso. Entonces, oiga esto, hermano. Pronto el rey se dio cuenta de que Daniel era superior a estos sátrapas y gobernantes, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Por esto hizo despertar los celos y la envidia de quienes se vieron realmente renegados a un segundo plano. O sea, cuando Dios o el rey lo puso en una posición de los mejores, de los 120, de los 3 mejores, ahí va Daniel, los demás no le agradó, hermano. Entonces ese punto es importante. Por esto hizo de despertar, eso que este rey hizo de poner a Daniel sobre los mejores, hizo despertar celos y envidia de quienes se vieron relegados a un segundo plano. Ya vemos que anteriormente, ¿verdad? Siempre se había levantado el enemigo de una forma bastante fuerte. Entonces, pero el versículo 4 nos dice, hermano, de que no podían hallar ninguna falta en Daniel. Es que por mucho que le busquen, por aquí, por allá, qué bonito, hermano, que nos hallen, mire, fiel al Señor.
qué feo es que digan, va, hermano, no es que lo agarramos robando. No es que lo hayamos enamorándole la mujer del otro. No es que allá lo miramos, mire, bebiendo. Y era hijo, y es hijo de Dios. No, usted viera. Mire, hermano, hay un testimonio de un varón que fue a una iglesia conocida de nosotros. No quiero revelar mucho. Conocida de nosotros. Cuando el varón, el amigo entró a la puerta, ahí donde está el hermano Erling, por ejemplo, así, entró a la puerta, y los que estaban en el altar y los que estaban tocando, él se paró así y volteó a ver al que estaba tocando. No quitó la mirada, o sea, puso la mirada al pianista. Y él lo volteaba a ver así, y el pianista sin duda lo miró y disimuló. Pero él dijo, quiero hablar con el pastor, dijo el amigo. Qué raro, dijo. ¿Y qué está haciendo ese varón allá? Le dijo. ¿Cuál varón? Le dijo, no es el pianista de la iglesia, le dijo. Está mal, le dijo. ¿Por qué? Le dijo. Porque en la discoteca donde yo voy, él es el que toca el piano en la discoteca. Imagínese, hermano. Pero en la iglesia se hacía una cuajada en la iglesia. Rengue, cualquiera. Pero como a Dios no hay nadie que lo pueda engañar. Dios, hermano, lo sabe todo, lo conoce todo, lo revela todo y lo saca todo a la luz. Dios es lindo, hermano. ¿Cómo podemos nosotros? Por eso, mire, hermano, no hay cosa más linda que ser sinceros delante de los ojos del Señor. Humillarnos y alcanzaremos la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Léame 6 al 9, por favor. Algunas leyes civiles son trampas diabólicas. Dice la Biblia, gracias hermano Josefina, dice la Biblia, hermano, que nosotros tenemos que sujetarnos a los gobernadores, a las leyes de esta tierra. Pero ojo con esto. Hay gente que ha malinterpretado este versículo de Daniel, capítulo 6, porque Daniel no le obedeció al rey Darío. ¿Por qué? Porque esa ley que Daniel Darío había puesto iba contra la enseñanza que Daniel tenía contra Dios. En pocas palabras, y era contra la palabra. Usted y yo respetamos la ley, porque si el semáforo no podemos llevarlo en rojo, si lo llevamos en rojo, nos van a poner un ticket. Entonces, respetamos la ley siempre y cuando la ley respete a Jehová, la palabra. Por ejemplo, leyes, casar de mismo sexo, eso nosotros no lo podemos. Por mucho que la ley diga, está permitido en Norte Carolina. No, yo tengo una ley diferente, donde Jehová casa hombre con mujer y mujer con hombre. No casa mujer con mujer ni hombre con hombre. Me apego a la palabra. Pero te van a meter preso, no importa. Me someto a la palabra. Y quedó grabado. Pero no tengo miedo. Es la verdad. Y a mí me han llamado gente. Ya me han llamado gente. Y gente que ni se congrega. Me dice, usted es pastor, va, por la misericordia de Dios, le digo. ¿Y usted quién es? Fulano de tal, me dice. ¿Y qué pasó? Le digo, quiero que me casen, dice. Ajá, ¿y qué pasó? No es que usted tiene que casarme. Son gente, hermano, que quieren. Y le digo yo con tal sea basado a la palabra, nomás que yo le digo algo, yo no caso a nadie, le digo. Porque el pastor no casa a nadie, quien los casa es el juez. Después de ellos, el pastor lo que hace es la ceremonia, que es diferente. Pero el que los casa es el juez terrenal. Y el pastor se sujeta a la ley del juez. Pero cuando es basado a la palabra, porque hoy los jueces terrenales van contra la palabra y casan mujer con mujer. Ya me metí a problema, hermano, pero tengo que decirlo. O hombre con mujer, esa ley terrenal, yo no me puedo sujetar a esa ley, yo me sujeto a esta. Le digo, ¿ya lo casó el juez? Sí. ¿Hombre o mujer o hombre? No, hombre, no lo puedo casar. Estoy contra la palabra, si yo lo hago. Le guste o no le guste al diablo. No una mentira piadosa. ¿Cuál mentira piadosa? Mentira es mentira. Y tenemos que someternos a la palabra. Dele una ofrenda de palma al Señor. Mana Josefina, léamelo por favor de 6 al 9. Oiga el consejo, el convenio.
Oiga qué clase de edicto. Ajá. Hombre. Firmó pues el rey Darío el edicto y la provisión. Amén. Imagínense, hermano. Podía, ellos, miren, voy cerrando. Miren qué astutos son ellos. Ellos dijeron, la única forma que podemos agarrar a este cristiano es llevándole la contraria la palabra. ¿Cuál era la ley que habían firmado, acordado el edicto? Era que en 30 días no tenían que adorar a otro Dios, sino el Dios de Darío. No había otro, sino a ellos, el Dios que ellos adoraban. Si hallaban a alguien adorando a otro Dios, iban a ser echados al foso de los leones. Pero ellos, sátrapas inteligentes, sabían que Daniel oraba ¿cuántas veces? 3 veces. ¿Al Dios del mundo o al Dios de Israel? Al Dios de Israel, al Dios de los cielos. Entonces dijeron, es la única forma de agarrarlo. Y engañaron al rey. Y como el edicto media veces se dictaba, ni el rey lo podía hacer para atrás. Se cumplió al pie de la letra. Pero se mantuvo. ¿Qué hizo Daniel? ¿Siguió adorando Daniel a Dios o dejó de adorar? A veces nosotros con una media provista ya nos queremos venir a la iglesia. No es que me disguste, no es que me pelee. Por favor, iglesia, Dios es antes cualquier otra cosa. Él es primero y Él es todo para nosotros y sin Él nosotros no podemos hacer nada. Atesore esto. Los malvados adversarios de Daniel eran astutos y mentirosos. Sabían que para Daniel su fe en Dios era más importante, así que se confabularon para elevar un plan. Se presentaron ante el rey y solicitar la promulgación del edicto por medio de lo cual todos los habitantes del imperio fueran advertidos de que cualquiera que en el espacio de 30 días orare a cualquier otro Dios o hombre, o no fuera el propio rey Darío, fuera echado al foso de los leones. Cuando Daniel escuchó aquello, ¿a dónde fue Daniel? ¿A encuevarse, a esconderse? A orar con Dios. Y ahí lo miraron y se lo llevaron, pero sin embargo, Dios lo libró a Daniel. Mira, hermano, ahí hay algo lindo, hermano. La oración tiene poder. El que confía en Dios no teme desafiar a Satanás. Mira, hermano, aquel que está confiando en Dios, usted no le teme. Miren, nosotros han ido a hacer trabajo de hechicería. Hemos encontrado cosas ahí, hermano, de práctica. Las agarro con cuidado, sí, pero las echo a la basura y lo reprendo. Hace poco, no hace mucho, hallé una palangana de puros camarones. Pastor, alguien iba con hambre. ¿Cuál alguien con hambre? Tremendo, hermano. El enemigo siempre va a querer agarrar, pero como uno sabe, hermano. Ya uno como hijo de Dios ya sabe por dónde el enemigo va. ¿Qué es lo que hacemos? Lo reprendemos en el nombre de Jesús. Vamos a hablar con Dios, se lo ponemos al Señor y Dios se encarga del caso. La única solución que tenemos que hacer es hablar con nuestro Señor, ponerle la situación al Señor y el Señor es el que se encarga. Nadie puede intimidarnos o intimidar al creyente que ora. Mire, hermano, por mucho que se levante el diablo, no puede intimidarlo a usted. Si usted es un cristiano de oración, las leyes no lo va a intimidar a usted. Mire ahorita cómo andamos los catrachos en general, preocupados. Cancelaron ya el TPS definitivamente. ¿Cómo anda la gente? Yo me acuerdo cuando se dio ese edicto que se canceló en el año 2025. Si no me recuerdo, creo que fue como en julio por ahí.
Me acuerdo que mi hermano me decía, mi hermano me dice, ¿y qué has decidido? Me dice, ¿de qué? Le digo yo, ¿te vas a venir o no te vas a venir? Me dice, pues no me ha dicho nada Jehová, le digo yo. Porque yo no me muevo porque el presidente me diga, yo me muevo porque el presidente de presidente a mí me diga. Ahora, si Dios me dice a mí, y que quede bien grabado, si Dios me dice ahorita mismo, Dios me revela y me dice audiblemente, hijo, ya es tiempo de que te vayas. No lo pienso ni dos veces. No lo pienso ni dos veces. Pastor, ¿y quién va a seguir pastorando? Pues usted. Que aquí yo no voy a ser eterno, Dios va a traer a otro que esté capacitado y que ame la obra, como yo le pedí al Señor al principio. Señor, si tú envías a alguien a pastorear en esa viña donde yo voy a estar, porque yo nunca le dije al Señor, ponme a mí. No, mi petición en ayuno y oración era que ame tu obra y que ame las almas, pero nunca pensé que me iba a poner a mí. Yo creo que si Dios me hubiera dicho que yo era, no ayuno ni oro. Porque ¿quién va a querer este puesto, hermano? Yo no sé cómo hay gente que anda midiendo zapatos que no le quedan. Estos zapatos, hermanos, son pesados, el pastorado. Pero ya estamos acá, ahora que no nos queda de otra que obedecer la palabra. Entonces aquí no andamos huyendo, sino que se haga la voluntad de Dios. No importa el edicto que hayan puesto, las leyes que hayan puesto, nuestra fe y nuestra confianza la ponemos en Dios Todopoderoso. Versículo 10:11, ¿qué dice? ¿Alguien ligero, por favor? 10:11. Vamos a ver cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado. ¿Alguien lo tiene? Amén, hermana Kelly. Amén. ¿Entró a dónde? Oiga, yo pensé que había ido a encerrar y ya se olvidó de Dios. No, entró a su casa. ¿A qué? Oiga. Y oraba. Como lo solía hacer. Entonces, amén. Oiga otro versículo. Dice Daniel que cuando oyó el edicto, ¿salió a qué? ¿Salió a qué? A orar. ¿Por qué salió a orar Daniel tras que oyó el edicto? Salió a orar. ¿Por qué? ¿Por miedo? No sé si se ha detenido a ese punto. ¿Será que le dio miedo a Daniel y dijo, no, pues voy a ir a comunicarle al Señor? Él oraba, dice, ¿cuántas veces? Era su costumbre. 3 veces diario. Dice al final el versículo 11, como solía hacer Daniel. Lo que decía el hermano, él oraba antes. Hay gente que viene a orar hasta cuando ya tiene aquí, mire el problema. No, hermano, antes de que llegue el problema, usted ya está bien orado. Usted ya está listo para cuando venga el edicto, cuando venga el problema, cuando venga la dificultad, usted ya tiene la confianza firmada en Dios. Y esa comunicación le da seguridad y certeza que Dios le va a ayudar a usted. Daniel estaba seguro. Daniel sabía que Dios lo iba a librar. Vive Dios, le dijo en cierta ocasión, que Dios y si a Dios no le place librarme, sea bendito el nombre del Señor. El apóstol Pablo lo dijo también, sea que vivamos o muramos, somos de Jesucristo. Entonces, atesora esto otro grande, ¿verdad? El cual encontramos acá, hermano, ¿verdad? Por la lógica, cualquiera se hubiera sometido a la orden de no orar a Dios, pues al fin y al cabo no era por lo menos, no era más que un periodo de solo 30 días. La orden era de 30 días nada más, hermano. De 30 días en adelante usted podía congregarse. ¿Qué pasó para el COVID? Hubo un edicto, ¿se recuerda? ¿Cuál era ese edicto? Que no podían congregarse en las iglesias. ¿Más de cuánto? De 10 si no me equivoco. Y tenían que tener un lapso de tiempo. Hay iglesias que ni de 10 llegaron. Captaron el edicto. Ni por Zoom, ni por redes, nada. Ahí está, se escondieron. Pero ahí está, mi hermano, ¿sabe por qué? El que ora
está preparado para esos momentos. Mire, aquí, mire, hermano, lástima el tiempo. Aquí hubieron gente que yo la fui a visitar y le dije, hermanos, ¿qué está pasando? ¿Por qué no se congrega? No, pastor, es que mire, tengo miedo, dice, contagiarme. Yo y mi familia serviremos a Dios. No, así. Yo y mi familia tenemos miedo, contagiarnos. Dice. Ok, pero cuando iba a la tienda a hacer el mandado, con toda la familia andaban allá. En las reuniones, allá andaban. Allá los andaba, los miraba. Y en la casa de Dios no querían venir por no contagiarse. ¿Qué gente va, hermano? Mire, Daniel, ¿usted cree que, oiga bien, Solera, esto ya va a pasar, hermano, 30 días. No, cerramos la iglesia 30 días. Hermano, ¿cómo sintió estos días de nevada? Bonito. Es que algunos le oí que le hizo así como medio. Hay gente que como medio así, como que siguiera nevando. Hermano, qué horrible eso, estar encerrado, ¿va? Sin buscar a Dios. O sea, yo sé que hicieron culto, pero ¿cómo hace falta el congregarnos, hermano? Pero gracias a Dios, mire, hermano, eso es lo que no entiendo. Y mire hoy que hay culto. Yo eso es lo que no entiendo. ¿Cómo es posible? Mire, hermano, ¿cómo vamos a recuperar ese tiempo? Por lo menos ya recuperar ese tiempo no podemos, pero mantengámonos hoy en línea, a no perder ni uno por si viene otra nevada. Ya sabemos que en julio caiga otra nevada. Y para Dios no es nada imposible. Mire los tiempos cómo están variando, hermano. ¿Verdad? Pues que Dios nos ayude. Entonces, hermano, por eso no fue lo que hizo este fiel hombre de Dios. La firmeza de su fe estaba por encima de cualquier trampa diabólica, aunque estuviera de por medio de un edicto de amenazador. Su comunión con Dios por medio de la oración era algo inalterable. Esa nadie se la podían quitar, hermano. Es como quien dice, no, yo el congregarme, eso nadie, mire, el diablo nos va a querer quitar el congregarnos. Ojo con eso. Nos va a poner, mire, enfermedades, trabajo, pleito, contienda, nos va a poner de todo para que no nos congreguemos. Yo le he dado un consejo a usted, un tips, un consejo. ¿Quiere usted tener disgustado al diablo? Aunque usted tenga problemas, venga a adorar a Dios. Aunque le esté agarrando fuego a la casa, usted venga a darle gracias a Dios. Eso al diablo no le gusta, hermano. Y el diablo dice, ¿cómo es que los tengo que ya se agarran del pelo? Y acá viene a adorar a Dios. Es que nosotros le servimos en todo tiempo, hermano. Y así encontraron sus detractores orando y rogando en presencia de Dios. El mismo, por eso el rey, por el rey y aún por aquellos a quienes habían enviado y les habían llevado al punto de odiarlo hasta procurar la muerte. ¿Qué es lo que querían entonces con este hombre? Daniel era matarlo, no era otra cosa. Por eso la astucia humana es una arma, hermano, de Satanás. Mire, hay gente que, por eso dice la Biblia que uno tiene que ser astuto como la serpiente. Pero cuando dice la palabra así, está hablando de lo bueno. O sea, no, a veces tergiversamos ese versículo y decimos, no, es que el hermano es astuto, pero para lo malo. Mire ¿qué quiere decir ese versículo? Que seamos astutos como la serpiente. ¿Saben qué? Que si alguien le quiere poner tropiezo para que usted no se congregue, usted diga, no, diablo, yo más me voy a congregar. Si algo le pone en el corazón a usted el no querer diezmar, diga, no, diablo, más voy a dar. Porque es que mire, ahí es donde necesita la astucia para lo bueno, ¿no? Pero hay gente que es astuto para lo malo. Para lo malo ni le dicen dos veces cuando ya está en lo malo. Usted sea para lo bueno, hermano. Todo lo que edifica a buscar el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la reacción de Darío fue todo lo contrario de que esperaba.
a pesar de que ellos hicieron el asunto algo personal y directo al decir, no te respeta a ti, oh rey, tampoco hizo efecto el que describieran como un extranjero y cautivo, lo cual podía hacerlo parecer un desleal al rey. La reacción del rey a favor de Daniel indica dos cosas. Uno, que Darío tenía a Daniel un gran estima e hizo todo lo posible por evitar que le hicieran daño. Pero como ya estaba en el plan de Dios, ni Darío ni nadie podía detener lo que Dios tenía planificado para ellos. Entonces, dejo con este último punto. El milagro es un mensaje, no solamente para el rey Darío ni para aquella gente, no, para todo el mundo. ¿Cuál milagro? Que Dios le ayudó a Daniel salir ileso del foso de los leones. ¿Tenían hambre esos leones? ¿Sabe a dónde se dieron cuenta? Cuando tiraron a los enemigos. Dice la palabra que en el aire les quebraron todos los huesos. Y ahí sí se los hartó el diablo. Y a nosotros los que estamos comunicándonos a través de la oración, Dios se ha comprometido a ayudarnos. Entonces el milagro es un mensaje para todo el mundo. Saber que Daniel estaba sano y salvo fue para el rey motivo de gran alegría. Pero para los sátrapas y gobernadores fue una noticia desafortunada. ¿Por qué? Porque ellos sabían que algo malo les habría de pasar a ellos. Ellos sabían realmente que lo que habían hecho no era algo agradable. Por lo tanto, tendrían que enfrentarse a la misma sentencia que ellos habían preparado para Daniel. Que Dios nos ayude y que demos testimonio que somos hijos de Dios. Por eso no soltemos la oración. Mantengámonos en oración. Padre, gracias. Recogemos la ofrenda, hermano Russell. Te damos gracias en esta hora, Dios eterno. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad. Te pedimos, Señor, que bendigas. Bendice al dador alegre, bendice al que ofrenda, al que diezma, al que da para tu obra. Derrama esa bendición hasta que sobre y abunde. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tuya sea la gloria, la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Los músicos con cada uno de nosotros. ¿Está apagado? Ahorita se lo prendo. Hermano, así vamos a cantar la alabanza que dice: mis pecados son borrados ya, amén. Mis pecados son borrados ya, mis pecados son borrados ya, mi Jesús los sepultó en la más profunda mar. Mis pecados son borrados ya, mis pecados son borrados ya, mis pecados son borrados ya, mi Jesús los sepultó en la más profunda mar. Mis pecados son borrados ya. Alabaré, 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 alabaré,
la roca la edifiqué. Siendo Jesús la base, siendo Jesús la base, el fundamento de nuestra fe. Yo edifiqué mi casa, yo edifiqué mi casa, sobre la roca la edifiqué. Siendo Jesús la base, siendo Jesús la base, el fundamento de nuestra fe. Y mi casa no se cae porque está sobre la roca. Mi casa no se cae porque está sobre la roca. Que no se cae, que no se cae, porque está sobre la roca. Que no se cae, que no se cae, porque está sobre la roca. Gloria al Señor. Tome ahí su asiento un momento. Vamos. Unas preguntitas nada más, hermanos, breve, ¿verdad? Para ver si le entendimos a la palabra. Yo sé que es algo que es conocido, ¿verdad? Gloria al Señor. Voy a pedir reverencia a los niños un ratito. Gloria al Señor. Una de las preguntas es: ¿quiénes se levantaron en contra de Daniel y por qué? ¿Y por qué? Los sátrapas y los gobernadores, ¿y por qué, hermano? Ajá. Pero para ser específico, ¿por qué? Yo sé que por envidia, pero hay un punto que resaltaba ahí. Porque ellos sabían que había un segundo plano, es decir, sabían que lo que venía les iba a pasar a ellos también. Yo sé que concuerda con todo lo que ustedes están diciendo, pero ese era el punto exacto. Ellos sabían, hermanos, que lo que venía les iba a suceder a ellos. Amén. Gloria al Señor. Segundo punto: ¿qué hicieron estos hombres en contra de Daniel? Estos hombres, los sátrapas, los gobernadores, ¿qué hicieron en contra de Daniel? ¿Acusarle, hermana? E hicieron un plan. Elaboraron un plan haciendo o diciendo de que el rey prolongaba un edicto, el cual quería que en espacio de ¿cuánto? Que nadie adorara a otro Dios o a otro hombre que no sea quién, al mismo rey Darío. Número 3, al oír esto, Daniel dejó de orar a Dios por la amenaza del edicto del rey. No, que siguió orando. ¿Por qué más o menos? Siguió orando porque su comunión con Dios era ¿qué? Inevitable. Eso nadie se lo podía quitar a Daniel. Daniel sabía que lo que pasara o lo que viniera, él iba a seguir siendo adorando al Dios verdadero. Número 4, ¿por qué la tristeza embargó al corazón del rey? Mande. ¿Alguien más tiene algo que aportar, hermana Kaylee? Ajá. ¿Y qué más? Era amigo de Daniel, era justo, tenía en gran ¿qué? Estima a Daniel. Correcto, era amigo, ¿verdad? Y tenía gran estima. A Daniel lo tenía en alto. Por eso imagínense, lo puso, hermano, a pesar de los... ¿cuántos eran primero? ¿100 qué? 20. ¿Y pusieron cuántos de los 120? Los mejores. 3. ¿Y en esos 3 quién estaba? Eso da a entender que lo tenía en alta estima el rey, ¿verdad? Por eso el edicto, cuando ya lo firmó él, ya no lo podía retractarse. Tenía que cumplirlo sí o sí. Por eso hay una cláusula donde dice ahí, dice la palabra que el siguiente día salió corriendo el rey Darío. Dice que ni durmió ni comió, se fue directo donde él le dijo: Daniel, el Dios tuyo te ha librado de los leones. Y ya después, él, esperando que escuchar la voz, Daniel le respondió. Pero oiga esa palabra, el Dios tuyo. Mire qué lindo, hermano. Porque Daniel era conocido que era un verdadero orador y que sabían quién era el Dios de Daniel.
igual de nosotros, la gente tiene que saber, a los niños, a los jóvenes, al Dios que nosotros le servimos. Un Dios, hermano, que todo lo puede, todo lo ve y todo lo conoce. Número 5, el último. ¿Por qué no fue agradable para los sátrapas y gobernadores el reino que Daniel estuviera vivo? ¿Por qué no fue agradable para él? Para los sátrapas, los gobernadores, uno por uno. Mande. Sabía porque le venía que ¿quién decía más allá? Que correcto. Es que sabía, hermano, que al ver que ellos salieron ilesos, lo mismo le iba a pasar a aquellos gobernadores y a aquellos sátrapas. Y les pasó. No lo pensó dos veces el rey Darío. Me gusta esto. De ahí en adelante hubo un edicto, sí, tal vez lo seguimos estudiando el próximo, que dice que se le dio honra al Dios de Daniel. Entonces los milagros no es solamente para lo presente, sino que para que todo el mundo sepa el Dios que nosotros tenemos. Por eso lo que Dios ha hecho con nosotros, la gente va a decir allá afuera, yo quiero el Dios que ellos tienen. Yo quiero experimentar ese Dios que ellos tienen. Amén. Así que sigamos adelante, hermano. El capítulo 7, sigamos estudiando el libro de Daniel el próximo martes, si Dios así lo permite. Vamos a orar para quedar despedidos. Póngase vuestros pies.